Mi nombre es Hugo Marietán, soy médico psiquiatra de la Universidad de Buenos Aires, y hoy, que es 13 de noviembre de 2016, les voy a hablar de la violencia en los vínculos. Pero esta vez, a diferencia de todos los otros videos, vamos a hablar de la violencia de la mujer sobre el hombre en el vínculo, ¿no? La enorme mayoría de los videos, como ustedes han visto, o de los trabajos, incluso de los libros, traté el tema de la violencia del hombre hacia la mujer, ¿no? Ya sea psicópata o no psicópata, ¿sí? Pero esta vez, y a pedido de muchos que me han escrito, me han dicho, pero yo necesito también que se diga que existe la violencia de la mujer en el matrimonio, en el vínculo de pareja, ¿sí? Y sobre todo que se manifiesta con mucha intensidad cuando hay separaciones. Bueno, toda esa temática vamos a tratar hoy, ¿sí? Vamos a aclarar que la violencia, ¿no es cierto?, ejercida en un vínculo sobre un varón también afecta directa o indirectamente a los hijos, si los hay. Directamente porque a veces la mujer no se conforma con descargar su violencia sobre su pareja masculina, sino que también puede hacerlo sobre sus hijos directamente. Y vamos a dar un par de casos, ¿sí? E indirectamente pueden ser afectados los hijos porque ellos ven, observan cómo la madre tortura psicológicamente y a veces físicamente también a un padre que no responde y permanece en ese vínculo. Bien, desde luego que este no es un tema nuevo, ¿sí?, en la historia de los vínculos, ¿sí? Ocurre que es el menos explicitado y el menos publicitado. Es una violencia silenciada. Esta violencia es silenciada por el que recibe, ¿no es cierto?, la violencia por ser varón. Porque interviene acá el factor cultural, ¿no?, que dice que el varón es más fuerte que la mujer, ¿sí? En consecuencia, que un varón vaya a hacer una denuncia es un hecho para el varón bastante difícil de llevar adelante. Sin embargo, hay algunas personas que ya se están animando, algunos varones ya se están animando a hacer denuncias, ¿no? Cuando la mujer ejerce la violencia, es igual que el varón cuando ejerce la violencia sobre la mujer, ¿sí? La violencia se ejerce cuando el varón, ¿no?, ya está debilitado por el trabajo psicológico que se hace sobre él, ¿sí? No hay una violencia que se haga simétricamente, en igualdad de condiciones psíquicas. Tanto en los múltiples casos que hemos visto al revés, donde el hombre es violento con la mujer, violenta psicológicamente, ¿no? Eso se hace sobre un terreno que el hombre, el psicópata sobre todo, va haciendo a lo largo del tiempo, y recién después manifiesta una violencia psíquica muy importante sobre la mujer. Bueno, en el caso de la mujer hacia el hombre es lo mismo. No es que un hombre conoce a una mujer y la mujer se va a mostrar violenta desde la primera vez o segunda vez que la ve, o durante la mayor parte de lo que acá en Argentina se llama noviazgo, ¿no? No, es todo un proceso, ¿sí? Ahí hay muchas maneras
de lograr que una mujer domine al hombre, ¿no? Yo por supuesto que no la voy a decir acá porque este es un medio público, es universal, pues es visto por distintos países, ¿no? No voy a detallar, ¿no es cierto?, la metodología para lograr la dominación, ¿no? Pero sin duda a través del relato de los hombres que vienen acá me doy cuenta que la mujer justamente usa sus atributos de mujer como un elemento importante en el concepto de dominación del otro, ¿sí? Y como en la mayoría de los otros casos del varón hacia la mujer, acá la mujer también ejerce como herramienta el miedo, la coerción, ¿sí? Y a veces hasta la violencia física. Usa mucho la amenaza, ¿sí? Y la descalificación, que a veces es brutal, ¿no?, hasta salvaje, digamos, ¿no?, sobre el varón, y muchas veces sin el reparo de las personas que están observando ese acto de violencia psíquica, ¿no?, realmente verbal. Hay que recordar, ¿no es cierto?, que en ese aspecto la mujer tiene una ventaja sobre el hombre. La mujer tiene un manejo de lo verbal mucho más plástico, incluso más creativo que el hombre, ¿no? El hombre es más limitado verbalmente, ¿sí?, en su expresión, en la velocidad, ¿no es cierto?, de los fonemas por unidad de tiempo, en el armado de las frases, sobre todo cuando hay un elemento emocional en juego. Cuando el hombre está emocionalmente afectado, o sea, que está enojado, vamos a poner, o que está asustado, ¿sí?, la emoción retarda aún más su precario sistema de lenguaje, ¿sí? Y entonces el hombre se queda, digamos, entre comillas, sin palabra frente a las cataratas o andanada de palabras que recibe de parte de su partener femenino, ¿no? Esto es común. Cualquier mujer que está escuchando en este momento este video lo sabe, ¿no? Que el hombre a veces no se queda sin tener elementos como responder verbalmente. Y ese es uno de los motivos también, yo acá aprovecho para aconsejarle a las mujeres, que cuando el hombre se queda sin palabras, y no es de estos hombres que han sufrido un proceso de sumisión, si es un hombre común, tengan cuidado, porque el hombre cuando se queda sin palabras se vuelve físicamente violento, ¿eh? Bueno, pero volvamos al carril, ¿sí? Les voy a contar un caso extremo, que ya lo conocen en Argentina por los diarios que pasó hace unos años. Fue la muerte de parte de una mujer, un varoncidio, que mata a su esposo con un revólver. Este esposo era un político electo que iba a gobernar una provincia en el sur, ¿sí?, y la mujer lo mató. Las razones por las cuales, ¿no es cierto?, se produjo esa muerte, bueno, va a quedar dentro de las paredes propias de una familia. Pero que con esto quiero marcar que más allá del estatus social, más allá de la preparación de la mujer, ¿no es cierto?, en cuanto a la parte intelectual o económica, o a las distintas formación que tenga, o oficio, ¿no es cierto?, cuando la mujer decide matar a un hombre, lo mata, ¿sí? Exactamente, ¿sí?
las armas que utilizan habitualmente no es el arma de fuego. Por estadística, la mujer prefiere, ¿no es cierto?, el cuchillo, ¿sí? O si no, pocas veces, ¿no es cierto?, el veneno, ¿sí? Pero básicamente los casos que yo recibo como información, cualquiera que esté interesado, ¿no es cierto?, en este triste tema, puede entrar en Google y pone mujer mató, y bueno, ahí le aparecen todo, absolutamente todo, los casos donde la mujer ejerce esta violencia extrema. Otro caso muy triste que hemos vivido hace unos años aquí en Argentina fue el de una madre que mata a su hijito de 5 años, creo que tenía, ahogándolo en una bañadera, ¿no? Es un lugar donde se está bañando el chico, lo ahoga, en un country muy conocido, con el objeto de producirle un daño a su marido que se había separado de ella, ¿sí? O sea que el hijo era un mensaje tremendo, tenebroso, de dolor hacia la expareja. ¿Sí? No lo mata al marido, pero le mata a su hijo preferido, ¿sí? Porque ella se sentía humillada por haber sido abandonada por su pareja y le golpeó, ¿no?, donde ella creía que más le dolía, desde luego, un dolor inmenso que puede sentir un padre cuando le matan una hija, cualquier hijo. En este momento, ¿no es cierto?, ella pensaba, en esos momentos ella pensaba que por las conductas que él tenía con este varoncito, era el preferido, y entonces ahí atacó, ¿no? Este efecto, digamos, de matar a un hijo para hacer padecer a un padre, sin llegar a los extremos, ¿no?, de la muerte del hijo, muchas mujeres agresivas, violentas, y desde luego, ¿no es cierto?, muchos psicópatas, muchas mujeres psicópatas lo ejercen, ¿no es cierto?, en su seno familiar. Torturan al hijo más mimado por el hombre, ¿no?, para producirle un daño psíquico al varón, ¿no? Después he tenido varios casos que he asistido personalmente, ¿no?, donde se ejerce también mucha violencia sobre el hombre, que ahora en estos días salió en las comunicaciones de una persona que denuncia que ha sido metido en la cárcel, ¿no? Un abuelo que ha sido metido en la cárcel porque su nuera lo acusó de haber manoseado, abusado sexualmente de su hijita, que era la nieta de este hombre, ¿no es cierto? Que luego se comprobó que eso no fue real, no fue cierto, ¿sí? La misma nenita confesó esto. O sea que esta mujer usó este elemento de denuncia por abuso sexual para producir un daño, ¿no es cierto?, en esa persona, ¿no es cierto?, que era el abuelo, ¿no?, y el suegro el abuelo de la nenita y el suegro de ella. Fíjense la mente, ¿no? ¿Qué habrá querido conseguir esta mujer con eso? Desde luego, una psicópata, ¿no? Porque recuerden que los psicópatas hacen hacer, ¿sí? Entonces le hizo hacer a la nenita la denuncia y logró que la nena haga la denuncia de abuso, y no era cierto, ¿sí? Creo que se comprobó 2 años después esto, no fue una cosa inmediata, ¿sí? O sea, estuvo este hombre preso durante ese tiempo. ¿Qué finalidad habrá querido conseguir, ¿no? ¿Cuál era el objetivo? A veces en los psicópatas el objetivo, la mayoría de las veces, es económico, ¿no es cierto?, pero también es por venganza, ¿no? Porque hay
hay un factor que ella se sintió menospreciada, ¿no es cierto?, en alguna acción de esta persona, y entonces lo somete a este castigo. Otro caso que quería contarles, que he tenido la oportunidad de, como dije hace un momento, de asistir, ¿no?, fue el de un hombre de unos 40 años, esto fue ya hace unos años atrás, que vino a consultarme por lo siguiente. Me dice: he sido acusado por mi esposa de haber abusado sexualmente de mis hijas. La mayor tiene 7 años y la menor 4 años. Estamos separados ya hace bastante tiempo y yo solía, ¿no es cierto?, llevarlas, de acuerdo al régimen de visitas que establecimos, a casa, ¿sí?, a pasar. Acá el régimen de visita habitualmente es verlo una vez por semana, unas horas, y luego fin de semana por medio, una noche, si los chiquitos son grandes, se quedan con el padre. Entonces, la pregunta obligada, ¿no? Bueno, pero ¿existió ese abuso del cual te acusa tu mujer o no? Me dijo que no, en absoluto, que le parecía absolutamente raro y extraño que haya hecho esa denuncia. Y que vino a verme, a mí, porque él hacía 2 años, en ese entonces, se atendía con una psicóloga, ¿no?, que lo conocía bastante bien, desde luego, 2 años de tratamiento, ¿no?, por algunos problemitas de ansiedad y otros problemas de relación con su familia nuclear, el padre, la madre. Entonces, él, cuando recibe la noticia de esta denuncia, pide hacer una consulta urgente con la psicóloga y le dice: mirá, acá ha ocurrido esto, me han denunciado, ¿no? Entonces la psicóloga no lo dejó terminar de hablar y le dijo: mirá, yo no atiendo a perversos, ni si sos un abusador sexual no puedo atenderte más, ¿sí? Y él le dijo: no, yo no soy un abusador sexual, es injusto. Dice: no, yo no atiendo perversos, le dijo, así que terminemos acá. Bueno, y lo dejó ahí. O sea que este hombre, el primer juicio que tuvo fue el de la psicóloga que lo atendía hace 2 años. Me viene a ver, ¿no?, y yo lo acompañé, porque en realidad no me parecía un violador, sin duda, ¿no?, ni un abusador. Yo lo acompañé durante 2 años que duró el juicio, ¿no?, todas las alternativas, las humillaciones que pasan, ¿cierto?, y el descrédito social total que tiene un acusado de abusar nada menos que de sus hijas, ¿sí? Entonces se le hacía cuesta arriba desde el punto de vista de su parte laboral, era un empresario, de su parte social ni hablar, porque estas cosas se difunden rápidamente, ¿no? Bueno, al cabo de 2 años, para hacer el relato breve, el juzgado decidió, después de hacerle todo, peritajes a él varias veces, cámara GESEL de las nenas, todo tipo de peritajes, decidió que no había pruebas y que fue sobreseído, ¿no?, completamente. Pero les aclaro que lo padeció, ¿no?, ¿cierto? Eso lo he constatado, ¿no?, mucho acá. Y habrán pasado 7, 8 meses más todavía, cuando estaban en el proceso de revinculación con las nenas. Ese es otro proceso más que algún día habría que hablar de todo esto, ¿no?, de la revinculación que le impone el juez. Un día él le pregunta a su ex mujer, ¿no?, por qué había hecho eso.
Dice, bueno, dice, así con total desparpajo le dijo, lo que pasa es que yo fui a ver a un abogado de familia porque quería hacer un divorcio con vos. Como vos dabas vuelta por el tema del divorcio, y el divorcio, bueno, en aquellos años había otra ley, y el divorcio tardaba bastante, ¿no? Entonces el abogado me dijo, mire, si usted quiere un divorcio rápido, lo mejor es, ¿no? Y me dio esa idea, ¿eh? Entonces decidí hacerlo, es decir, acusarte de abuso, ¿no? Y este hombre se quedó perplejo porque había padecido 2 años y picos, ¿no? De todos los juicios, de todo tipo de vejaciones en los tribunales, porque a los acusados no se los trata, por supuesto, bien, como, ¿no? Simplemente para acelerar un trámite de divorcio, una falsa denuncia, ¿no? Cuando el abogado defensor de él, ¿no?, le dijo, bueno, le hacemos un juicio a ella, ¿no es cierto?, a tu mujer, por haber hecho una falsa denuncia, él dijo, no, basta, no quiero saber más nada sobre tribunales. Y así quedó. Luego él siguió viendo a sus hijas, después de todo este proceso, siguió viendo a sus hijas, las sigue viendo ahora. No, ya están grandecitas las nenas, son muy amorosas con él, y él es un padre dedicado, ¿no? Y aquello quedó como una pesadilla que duró 2 años, ¿sí? Y otro caso así de violencia, yo me acuerdo, yo era un muchacho joven, muy joven, y mi padre me contaba, ¿no?, que él había tenido un amigo en sus años mozos, ¿no? Estamos hablando de 70 años atrás, que le gustaba salir, cuando salía del trabajo, y hacía un parate, ¿no es cierto?, en el bar. Antes se acostumbraba eso, ahora ya no se acostumbra más, ¿no? Los españoles lo hacen, o por lo menos lo hacían hasta hace un tiempo, y ellos llamaban la marcha, iban a un barcito, después del trabajo salían a un barcito. Ahora acá le llaman after office, pero ya es otra cosa. Bueno, en aquellos tiempos, 70 años atrás, este hombre pasaba por el bar, ¿no?, tomaba algo, ¿no?, pero era un hombre corpulento, alto, grandote, ¿no? Y parece que era como acá decimos, de mal beber, ¿no? Porque apenas tomaba algo, alguna bebida blanca, no mucho, ya, ¿no?, se ponía mal y quería pelear. Y buscaba pelea y se peleaba. Y se peleaba con un montón de los que vinieran, ¿no? Y obviamente, ¿no es cierto?, hacía gala de su físico y bueno, una pelea de aquellas, ¿sí? No tenían problema en enfrentarse a 2 o 3 hombres a la vez. Y bueno, lo separaban, entonces mi padre lo acompañaba, era un muchacho mi padre, ¿no?, lo acompañaba hasta su casa, un hombre casado, y más que nada, ¿no es cierto?, para asegurarse que estuviese bien y llegara bien a su casa, que estaba a pocas cuadras de él. Y cuando entraban lo recibía, ¿no es cierto?, su esposa no superaba el 1,5 metros, y era muy, lo que decimos acá, muy delgadita, chiquita decimos. Y entonces él se asombraba enormemente como esa mujer pequeña, ¿no?, a los gritos, ¿no?, con insultos de todo calibre, entre comillas, le ordenaba, ¿no es cierto?, que se metiera urgente en la casa y que se pusiera a hacer tal y cual cosa, ¿sí? Y este hombre, que recién venía de una pelea física importante, solamente decía, sí, querida, sí, mi chiquita, quédate tranquila, mi chiquita. Entonces el asombro de esa asimetría, ¿no?, de cómo era
en el afuera, ¿no es cierto? Y cómo era adentro de casa. Y justamente sobre este mismo tema, exactamente muy parecido, la semana pasada me estaba contando un consultante que él conocía a un empresario que era tremendamente estricto con sus subordinados, con sus empleados, muy rígido, muy duro, ¿no? Y realmente producía terror entre sus empleados, ¿no? Muy quisquilloso y detallista, ¿no? Y de muy malas maneras el hombre, también, ¿no es cierto? A pesar de ser el dueño, el empresario, era de un porte físico, ¿no es cierto?, que podía sustentar esa actitud agresiva, aunque nosotros, por supuesto, ¿no es cierto?, no estamos en absoluto de acuerdo con eso. Y como era amigo de esta persona que vino a consultarme a mí, a veces iba a la casa él a cenar, a almorzar, esas cosas, y él me cuenta con asombro justamente esto, ¿no? Lo mal que lo trataba su mujer, ¿no? Que en paralelo también era una mujer de físico chico, ¿no? De baja estatura, pero muy brava, muy brava. Y este hombre, ¿no es cierto?, el terror de su empresa, agachaba la cabeza y no decía absolutamente nada, ¿no? Entonces estas asimetrías también se dan, y parece que algunas mujeres, sin ser psicópatas, porque acá todavía no estamos hablando de psicópatas, excepto algunos casos primarios que les conté, sin ser psicópata, había encontrado los resortes necesarios para desarmar la violencia doméstica en ese hombre, ¿no?, agresivo y bravo en exterior, pero desarmado, ¿no?, su agresividad e incluso su aspecto viril frente a ella. Sí. Bueno, porque sabemos todos que las mujeres son muy detallistas y observan, ¿sí?, y estudian a sus hombres, evidentemente, ¿no? Y algunas, no todas, por supuesto, algunas le van encontrando sus puntos vulnerables y de esa manera, ¿no es cierto?, lo van doblegando, ¿no? También existen mujeres que no son psicópatas, no son neuróticas, pero son autoritarias, ¿sí? Son mujeres dominantes, son mujeres de prestancia, de autoridad, ¿no? Y que ejercen lo que llamaríamos un matriarcado muy fuerte en su familia, ¿sí? Pero son mujeres que ponen un orden que ella establece porque están convencidas que el esquema mental que tiene sobre su familia, que debe seguir los pasos necesarios que a ella se le ocurre o le pareció que era lo mejor para su familia, hace cumplir, ¿no?, con mucha disciplina estos parámetros que ella decide, ¿sí? Pero esta mujer es dominante, que algunas son muy excesivas en el ejercicio de su dominio contra los hijos, ¿no? Y ni hablar contra el esposo, ¿no?, que es su objeto favorito de dominio. Tiene una particularidad, estas mujeres dominantes. Son mujeres que trabajan para el desarrollo, ¿no?, de sus hijos, incluso de su marido, ¿sí? Son guías del marido, ¿no es cierto?, y de los hijos, ¿sí? A veces se le va la mano, ¿no es cierto?, en el dominio, y a veces no dejan crecer, por ejemplo, a las adolescentes que según ellas todavía no están preparadas para el contacto con los hombres, ¿no es cierto?, y entonces producen
represión sobre sus hijas o también sobre sus hijos que no los deja salir y esas cosas, ¿sí? Pero en general, ¿no? Son personas que cuidan mucho la disciplina, el cuidado de que se hagan correctamente el curso de la primaria, de la secundaria, son muy observadoras de cómo van las tareas escolares, son los que van a hablar con las maestras, más que nada a imponerle su criterio, y sobre los hombres, ¿no es cierto?, ejercen un dominio bastante interesante, ¿no? Esto, yo he tenido mucho conocimiento de este tipo de mujer, que no es una mujer anormal, vamos a decir, ¿sí? Y tampoco es una mujer que la que podemos calificar negativamente, no en absoluto. Son mujeres que ejercen el poder. Y he tenido conocimiento de varias de ellas, ¿sí? A través de los hijos, ¿no? O algunos maridos que han venido a consultarme hace muchos años, ¿no? Ahora mismo también. Y me han contado, ya esta anécdota es muy graciosa, pero vamos a pasar por eso. Y cuando yo la llamaba a ella para conversar un poquito, uno ya se da cuenta como psiquiatra o como psicólogo, algunos de ustedes que están escuchando acá, ya directamente por la forma de sentarse, por la forma de mirar, por el ceño, ¿no? Por el rictus, ¿no? Y por la actitud, ¿no? Y la forma de mirar y la mirada que tienen, el tono que utilizan para dirigirse a la otra persona, y el contenido del discurso, uno se da cuenta, ¿no? A lo largo del tiempo con este oficio de la psiquiatría y psicología, se da cuenta que es una mujer de autoridad, ¿sí? Porque emana esa autoridad de alguna manera, para decirlo coloquialmente, ¿sí? Y entonces cuando muchas veces yo, después de una charla o dos, les decía, me parece que usted es una persona de autoridad en su casa, un poquito dominante, con suavidad, porque si no, son mujeres de que hay que tener cuidado, ¿no? Me dice, doctor, dice, de ninguna manera yo soy una mujer dominante. Y les digo a ustedes que están ahora viendo este video, de todas las mujeres, nosotros, dominantes, que no son muchas, así digamos, marcadamente dominante estamos hablando, ¿no? Por lo general la mujer es dominante en su ámbito familiar y es casi lo común, ¿no? Por lo menos acá, en Argentina. Pero marcadamente dominantes son pocas, ¿no? De todas estas mujeres que fueron muchas dominantes, que cuando yo le insinuaba que ellas eran dominantes, todas se han negado rotundamente. Dice, no, doctor, dice, yo no soy dominante, ¿sí? Sí me gusta que exista un orden en casa, ¿sí? Que los chicos hagan los deberes, que mi marido cuide los gastos de la casa o hago determinadas cosas, pero nada más. Yo lo hago por ellos, por el bien de ellos. Es más, a mí me cuesta asumir la responsabilidad muchas veces de controlar todo eso. No es fácil, más fácil quedarse a mirar televisión y no darle importancia a los deberes de la casa, ¿no? O sea, ninguna se reconoció dominante. Es más, a la semana siguiente venían y me decían, doctor, he consultado con mis hijos, con mi marido, con mi hermana y con amigas que yo tengo, y ninguna está de acuerdo con usted. ¿Quién la iba a contradecir? Por favor. Bueno, pero esa es la parte benigna del dominio de la mujer, ¿no es cierto?, sobre su ámbito familiar, ¿no? A veces hay que ajustar un poquito para evitar que no reprima a sus hijas en la adolescencia y esas cosas, ¿no? Pues esta parte benigna, ¿no es cierto? Por eso tratamos toda la escala, ¿no? Otra cosa distinta, ¿no es cierto?, cuando hay una psicópata, ¿sí?, en la familia, ¿no? Muy distinta, ¿sí? La psicópata también es un ser de poder, pero las estrategias que usan, las sutilezas con que se manejan para conseguir la sumisión del otro,
son absolutamente distintas. Y la finalidad también es distinta. Mientras las mujeres dominantes y autoritarias siempre están en pro de las familias, equivocadas o no, pero en pro de la familia, la psicópata siempre trabaja para sí misma. Están en conseguir exclusivamente lo que ellas quieran, ¿no? Así que yo he atendido a muchos varones y a hijos de psicópatas, mujeres, ¿sí? Y el patrón es el mismo, ¿no? que es cuando el psicópata es el varón, es lo mismo, ¿sí? La degradación, la cosificación, la falta de desarrollo de los hijos. Si al padre no le interesa, en este caso a la madre no le interesa, o el desarrollo, ¿no es cierto?, de los hijos, si al padre le interesa, porque le va a convenir en algún momento del futuro que esos hijos, ¿no es cierto?, hagan dinero o tengan poder o se relacionen bien, porque a él le va a convenir o a ella le va a convenir que eso así suceda, ¿sí? Pero siempre están trabajando para ellos mismos. La mujer está trabajando para sí misma, y cuando hace, digamos, alguna actitud que parece solidaria con sus hijos, lo está haciendo como una inversión hacia el futuro, para conseguir algo en el futuro, y no como un acto de amor, como lo haría una madre común, ¿sí? Ahora seguimos con los otros casos. Hay abuelas que son muy autoritarias y que siguen conservando el dominio sobre su hija, a pesar de que esta mujer ya tiene su familia, sus hijos, ¿sí? Por lo general, este tipo de madres, digamos así, de mujeres, o de suegras serían, ¿no? O la hija y su nueva familia viven en la misma casa con ella, o bien, ¿no?, la abuela de los chicos, la suegra del marido, vive, ¿no es cierto?, a poca distancia de la familia nueva, y ejerce un poder tiránico sobre toda esta familia nueva también. Ya lo había ejercido cuando ella era la esposa de, la madre de, y ahora, ¿no es cierto?, la ejerce cuando es la abuela de los chicos o la suegra de esa persona, ¿no? Hay muchos casos de ese tipo que, bueno, pero están dentro de esto que estamos diciendo, que hay cierta, entre comillas, buena intención de un orden, ¿no es cierto?, y están enamoradas de su criterio de cómo manejar una familia. En este caso que estoy comentando, tienen cierto criterio de que la hija no va a poder guiar como corresponde ni a sus hijos, ¿no?, que serían los nietos de ella, ni a su marido, ¿no es cierto? Entonces ellas toman el control de la casa. Hay algunas hijas, ¿sí?, también hay que decirlo para complementar este asunto, que nunca se despegan del dominio de sus madres. Y continúan, entre comillas, buscando el asesoramiento de su madre cuando ya ellas formaron sus nuevas familias, ¿no?, para el dolor de cabeza de su nuevo marido, ¿no?, que ve que no entiende este pegoteo de su mujer con su madre, ¿sí? Pero todas estas cosas son benignas, de alguna manera, ¿no? Son negativas, es para trabajo psicológico, es para que las hijas de este tipo de vínculos hagan tratamiento psicológico, bueno, todo lo que quieran. Pero en el tema nuestro, que es la psicopatía, está muy lejos de compararse con el tema de la psicopatía. Hay abuelas, ¿no es cierto?, que son psicópatas, pero ejercen un poder de sol negro que es distinto, ¿sí? Y que lo vamos a ver en la segunda parte de esto que hemos dado en llamar la violencia silenciada, ¿no? Poéticamente, la violencia con perfume de mujer.